Muy buenos días, reciban todos en esta mañana un cordial saludo de parte de la Iglesia Discípulos de Cristo de García Rovira de la ciudad de Bucaramanga. Les invito para que en esta mañana tengamos un tiempo especial, un tiempo devocional con nuestro Padre Celestial. Y para iniciarlo vamos a leer la palabra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Dice de la siguiente manera: vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la poderosa unción de su Espíritu Santo. Dice: entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo lo entregaré en tus manos. Y subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oiga venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén. David había sido ya proclamado como rey de Israel. David estaba en su tiempo especial, un tiempo de victoria, pero no por esto había dejado de tener enemigos, y especialmente los filisteos. Los filisteos vinieron contra él. Era un momento difícil, y David entendía que era necesario que la voluntad de Dios se hiciera, y por eso lo consulta a Dios y le pide dirección acerca de su accionar frente a su enemigo. Era una situación complicada, era una situación difícil, era una situación de enfrentar al enemigo, enfrentarse a él con su ejército, y David pide dirección a Dios, habla con Dios, y sobre todo acata la dirección del Señor. Habla 2 veces con el Señor acerca de la misma situación, y el Señor le da la instrucción adecuada para enfrentar al enemigo. Y David, junto con su ejército, hace lo que Dios le manda. Hace exactamente como Dios le dice. Sigue la instrucción de Dios, y Dios le otorga la victoria. Nosotros muchas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles, en situaciones donde debemos tomar decisiones, donde debemos enfrentar cosas, y generalmente nosotros no vamos a Dios. Nosotros consultamos otras cosas. Se nos olvida ir a la fuente. De pronto vamos al amigo, al esposo, a la esposa, a la madre. Y se nos olvida que la dirección debemos tomarla de parte de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere instruirnos, Dios quiere entregarnos las victorias, pero nosotros a veces no entendemos o no queremos buscarlo, no queremos hacer su voluntad. Porque nosotros, a pesar de que buscamos dirección, siempre hacemos lo que a nosotros a bien nos parezca. Dios habla en nuestras vidas cuando lo buscamos. Dios habla en nuestras vidas cuando buscamos de Él.
pero muchas veces lo que Dios nos dice o la instrucción que Dios nos da no es la que nosotros queremos oír, no es la que nosotros queremos escuchar o a veces no queremos esperar, queremos que la instrucción sea la inmediata. Pero debemos entender que Dios es el que tiene y el que conoce nuestro caminar, el que conoce lo mejor para nosotros, y debemos esperar en Él. Debemos esperar en el Señor. ¿Cómo escuchamos nosotros la voluntad de Dios? Entonces, a través de la lectura de su palabra. Dios dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Entonces, nosotros debemos aprender a buscar la voluntad de Dios a través de la lectura de la palabra, en oración, aprender a tener un corazón que escuche, un corazón que se deleite en la voz del Señor. Así como David, siendo rey, teniendo ya la posición más grande en ese momento, escucha la voz de Dios y hace la voluntad de Dios, el Señor, y así Dios entrega el enemigo en sus manos. Así también nosotros debemos anhelar escuchar la voz de Dios, debemos escuchar y buscar la dirección de Dios. A veces nosotros cometemos errores porque no esperamos o porque no buscamos o porque no oímos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en oración nosotros escuchamos la voz de Dios. A través de la palabra nosotros escuchamos la voz de Dios. Solo debemos tener un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Que cuando Él nos hable, nosotros escuchemos su voz y estemos dispuestos a seguir los trazados que Él tiene para nosotros, a seguir la directriz para nuestras decisiones, las decisiones familiares, las decisiones en nuestro trabajo, las decisiones en cada una de las cosas de nuestra vida. El Señor dice en su palabra, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hará resplandecer su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Eso nos dice el Señor en el Salmo 37, 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendemos al Señor nuestros caminos y pedamos la dirección para que nuestras decisiones sean las correctas, para que nuestras decisiones sean pesadas a través de la palabra de Dios. A veces nosotros cometemos errores que nos toca cargarlos por siempre, porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a pedir la dirección de Dios, no a actuar y después de que hemos actuado y hemos hecho lo incorrecto es que nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Es antes de tomar decisiones, es antes de tomar caminos, es antes de iniciar proyectos, es antes de hacer cosas que de pronto marquen para siempre nuestra vida. El rey David buscó la voluntad de Dios en el momento exacto, en el momento que era, en el momento correcto, y el Señor otorgó la victoria en sus manos. A nosotros también en este día nos pide que lo busquemos a Él antes de tomar decisiones, antes de iniciar cosas, para que no sea durante el trayecto de nuestra equivocación que lo estemos buscando y estemos implorando cosas cuando debíamos haberlo hecho mucho antes de iniciar, mucho antes de estar haciendo cosas, de estar tomando caminos y de pronto podemos equivocarnos. Entonces, no necesitamos tener que tropezar en la oscuridad para poder entender que necesitábamos de que Dios nos hablara o de que Dios nos instruyera. Debemos buscar primeramente la sabiduría de Dios para que Él sea iluminando nuestro camino, para que Él sea otorgándonos la victoria.
Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es importante que entendamos que la voluntad de Dios debemos buscarla siempre y que lo más importante es buscarla, escucharla y obedecerla. Tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y un corazón dispuesto a obedecer la instrucción que Dios nos da. Porque a veces el Señor nos habla, el Señor nos instruye, el Señor nos dice, nos da el camino correcto, pero terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Y entonces cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y tomamos nuestras propias decisiones, entonces es cuando terminamos en situaciones complicadas, terminamos en situaciones conflictivas o a veces terminamos apartándonos de los caminos del Señor. Entonces que hoy sea un día donde busquemos, escuchemos y sigamos la voz de Dios. Aprendamos a obedecerla y aprendamos a tener al Señor siempre en primer lugar en nuestro corazón. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por este nuevo día, por estos nuevos devocionales que estamos haciendo y sobre todo porque sea Dios obrando, hablando a nuestras vidas y ayudándonos a entender sus caminos y a caminar por ellos. Bendito Dios y Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por tu amor eterno, gracias por tu bondad, gracias por las personas que nos oyen, gracias por nuestras familias, gracias por mi vida, Señor. En tus manos tomamos y colocamos estos tiempos especiales, Señor. Dirígenos, ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos hablas. Espíritu Santo, ayúdanos a ponerlo por obra y a tener un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a obedecer y un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, la voluntad de Dios sobre nuestro caminar, la dirección de Dios para nuestras decisiones y para construir nuestra vida. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad infinita sobre nosotros. Dios les bendiga.